Bueno, es la primera monográfica de Juan Pérez Aguirre-Goicoa en Cataluña y de alguna manera es una exposición importante en su trayectoria, un artista, como digo, nacido en el año 63, que acaba sus estudios a finales de los años 80. La exposición muestra, sin ser una retrospectiva exhausta, muestra un poco una posición, ¿no? Una posición contemporánea y una posición de artista anclado o basado en su presente, ¿no? Y su trabajo desde el inicio está vinculado con la pintura, un género pictórico centrado en la deconstrucción, y digamos que en los finales de los 80 y en la década de los 90, Juan principalmente es un pintor, y justo en el cambio de milenio empieza a trabajar en el dibujo, y es con esta técnica con la que quizás más se le conoce, ¿no? Es un artista que ha venido trabajando y ha estado presente en el contexto nacional, es un referente en el arte vasco, y también ha tenido un recorrido internacional en distintas exposiciones bienales, y de alguna manera el dibujo ha sido como la matriz con la que se le ha identificado, ¿no? Diría que siempre es un artista que trabaja como a la contra, ¿no? En este caso, por ejemplo, pues utiliza unas técnicas consideradas como obsoletas o que tienen ya pues una capa de significado de por sí, como puede ser la técnica de la acuarela o el carboncillo, es decir, técnicas un tanto, no sé si de dominguero o un tanto académicas, para subvertir, digamos, la técnica en sus temáticas, que, como se pueden ver, pues son bastante ácidas, irónicas, y que siempre alojan como una segunda o una tercera lectura, ¿no? Son dibujos que se centran mucho en el detalle, que hay que fijarse mucho en el detalle, y bueno, pues esta relación o esta distorsión entre la técnica y la temática forma parte como del encanto y de la seducción de Juan Pérez Aguirre-Goicoa como artista. Sin embargo, Juan es un artista que parte de una serie de preocupaciones, intereses, lecturas, muchas de ellas muy vinculadas con la filosofía, porque él estudió filosofía en París en los años 90, después de sus estudios en Bilbao de Bellas Artes, y de alguna manera su trabajo conforma un universo crítico, agudo, sobre problemáticas contemporáneas, y al mismo tiempo con distintas tradiciones de pensamiento, entre ellas el marxismo, el materialismo, etc., ¿no? Donde de alguna manera aborda o toma como referencia la película El Evangelio según San Mateo, de Pierpaolo Pasolini, y bueno, Juan se fija que en esta película Pasolini ha dejado fuera todos los versículos de Mateo referentes al capitalismo. Entonces, de alguna manera, Juan trata de hacer no una versión de la película, pero sí un rodaje en San Paulo, con actores o con actores no profesionales del ámbito de San Paulo, y utiliza el texto original de Mateo sobre el capitalismo. Es decir, es un artista que está continuamente buscando y adaptando el medio a sus inquietudes y a sus líneas temáticas que se repiten continuamente, ¿no? Continuamente aparece la cuestión de la religión, de la moral, de la familia, la educación o la reeducación. Lanza bastantes dardos al maoísmo, por ejemplo, que es un tema que aparece en toda su trayectoria,
la cuestión del deseo, la cuestión del amo y el esclavo. Es decir, es un trabajo que más allá de una primera capa, digamos, de imagen, tiene como, bueno, se aloja una crítica o una acidez bastante importante, ¿no? Luego hay también una nueva producción, también en vídeo, titulada Radiofonía, donde, bueno, basado en algunos recuerdos de juventud y de infancia, Juan parte de la lectura de un capítulo concreto de la República, de Platón, especialmente bueno, el apartado del mito de la caverna. Y nos parecía que esta exposición debía servir para mostrar a Juan en toda esta diversidad como de lenguajes y bueno, estamos muy satisfechos o creemos que lo hemos conseguido, ¿no?